Hola, buenas noches. ¿Cómo ves, Fer? ¿Empezamos? Hola, doctor Eduardo. ¿Cómo está? Buenas noches. Ya lo estamos escuchando, doctor. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a esta, no es la décima, es la onceava, pero era la décima y se canceló por motivos de fuerza mayor y entonces el día de hoy retomaremos esta sesión, que pues es la penúltima, ya solo nos falta la de diciembre. Como siempre, agradecer al doctor Eduardo Sardá y a los residentes del Hospital Civil que nos acompañan el día de hoy para dar la plática, así como a todos los que están aquí presentes. Les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario hay que levantar la mano virtual para darles el micrófono y que puedan hacer la pregunta. Me disculpo porque la sesión pasada no pude estar. Estuvo el doctor David Vallebueno apoyándome y coordinando la sesión. Pero bueno, el día de hoy ya estoy por aquí con ustedes y pues bueno, creo que sin más que decir, le damos el micrófono a las doctoras para que nos presenten el caso. Muchas gracias. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Pues ya sin más que decir, pues hay que empezar con el caso, ¿no? Eva, como les decía entonces, originario residente de La Piedad, Michoacán, de ocupación actualmente desempleado, de escolaridad secundaria completa, estado civil soltero y de religión católica. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, madre con diabetes tipo 2 y padre afinado por cáncer prostático hace 5 años. Como antecedentes personales no patológicos, él es alérgico a la amicacina y tiene un hemotipo sanguíneo positivo. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, él se conoce con enfermedad renal crónica estadio 5, con diagnóstico desde hace 7 años, aparentemente por administración de amicacina a los 10 años. Él se encuentra actualmente en terapia de sustitución renal, inició la diálisis peritoneal un año, del 2017 al 2018, que fue suspendida por peritonitis bacteriana, y inició hemodiálisis, la cual continúa actualmente desde el 2018 hasta la fecha. Él está en tratamiento con nifedipino, prazosina, metoprolol, eritropoyetina, hierro y calcitriol. Hasta la última vez que lo pudimos ver, él cuenta con 4 transfusiones. Su última transfusión fue el 15 de septiembre. Y como último antecedente de importancia fue que tuvo cirugía de ambas rodillas hace un año por una caída. Ya dentro de la historia clínica del paciente, su padecimiento actual inició en abril de este año con congestión nasal y rinorrea. Aproximadamente el julio inicia con epistaxis autolimitada, aproximadamente 5 veces por semana, el cual no le molestaba al paciente hasta que en agosto del 2021 inicia con una epistaxis que no fue autolimitada, por lo cual acude a un médico otorrinolaringólogo particular de allá de donde él vive, el cual coloca un taponamiento anterior nasal de manera bilateral. Sin ningún problema, lo retira a los 3 días, no presenta sangrado, él continúa así hasta que un mes después presenta otra epistaxis, la cual necesita otro taponamiento. Se realiza una rinoscopía anterior en la cual la otorrino que lo vio refiere a una tumoración nasal en la fosa nasal del lado derecho y refiere a un hospital pues especializado para su tratamiento. Él llega con nosotros hasta septiembre de este año con un tumor nasal y epistaxis que no cedía. Entonces, dentro de la exploración física, él es un paciente pues, que se encontraba bien hasta que nosotros lo vimos, nada más sí tenía datos de que era enfermo renal crónico con escarcha urémica, dedos en palillo de tambor, escleras ictéricas. Dentro de la exploración nasal ya dirigida, pues vemos que tenía el dorso abombado, abierto, muy a tensión del lado derecho. Entonces hacemos una rinoscopía anterior y vemos pues un tumor, ¿no? Antes de pasar a la endoscopía, nada más comentarles que la tumoración aparentemente se extendía hacia cavidad oral porque estaba el paladar tomado, estaba abombado, firme, no fluctuante, y no tenía descarga posterior ni datos de infiltración hacia como la orofaringe. Entonces, esta es la endoscopía que le tomamos cuando llegó. Pues vemos una tumoración nasal, pues con zonas vasculares, fiable, irregular, que tenía huellas de que ya había sangrado.
no indurado, que estaba adherido aparentemente a la pared nasal lateral y que estaba libre hacia el techo y hacia el septum, ¿no? Entonces, la primera vez que nosotros lo vimos tenía huellas de sangrado. Después de esta endoscopía, el paciente llega con una epistaxis que no pudimos controlar. Tuvimos que poner un taponamiento nasal anterior de manera bilateral, que estuvo ahí casi 1 o 2 meses, porque era de verdad un sangrado incontrolable. Entonces es la endoscopía, vemos cómo el septum está completamente tirado hacia el otro lado, ¿no? Hacia la fosa nasal izquierda, está contactante con el cornete inferior. Y pues al principio vemos las características del tumor, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos inicialmente pues fue tomarle unos exámenes, los cuales pues estos son los relevantes, ¿no? Tenía una hemoglobina de 7.44, un hematocrito de 22.57, claramente anémico, una urea de 102, creatinina de 7.26 y un BUN de 47. Fibrinógeno de 560, un calcio de 7.2 y un fósforo de 6.4 y la fosfatasa alcalina de 646. Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan, o algún diagnóstico presuntivo? No hay Creo que manos yo no. levantadas, doctora. ¿No? ¿Duró 2 meses con un tapón? Sí, o sea, bueno, no con uno, llegaba, lo quitábamos, tratábamos de parar el sangrado, se le volvía a poner, claramente. Entonces sí fue un paciente que lo tuvimos ahí 2 meses cada semana, con un sangrado, pues, importante. Chale, pobre cuate. Okay. Sí, la verdad es que sí. No, yo no tengo duda. Bueno, si ya nadie más tiene dudas, pues vamos a pasar ya a los estudios de imagen que se le hicieron, ¿no? Entonces aquí, para empezar, está el topograma de la tomografía de cráneo que le hicimos. Claramente vemos datos de osteólisis, calcificaciones en los tejidos blandos. Aquí en la reconstrucción tridimensional que se hizo, ya venía con el estudio, vemos en la fosa nasal claramente el septum desviado hacia la fosa nasal izquierda, ¿no? El septum pues, dependiente de la lámina perpendicular. Y vemos todos estos datos de calcificaciones, tanto orbitarias como en los tejidos blandos de la cara. La osteólisis importante en los huesos maxilares y en el frontal, ¿no? Entonces, esta es la tomografía, este es como un... ¿qué está pasando? Este es como un pan que se le hizo. Es un pan que se le hizo, aquí les muestro la tumoración que tiene. Ahorita vamos a ver unos cortes más detenidamente de las características de la tumoración, ¿verdad? Y unas imágenes fijas, pero nada más como para que vean todo el estudio, más o menos la extensión. Entonces, en estos cortes, es una tomografía simple, este es un corte axial en ventana de hueso, el de en medio es una ventana de tejidos blandos, el de acá es un corte coronal. Entonces vemos un tumor de bordes regulares, aparentemente el borde está calcificado, pues heterogéneo, el primer tumor que se encuentra en fosa nasal, que claramente está desviando el septum hacia la fosa nasal izquierda, que tiene como un componente expansivo radial, que atrás del mismo hay otra tumoración en el cuerpo del esfenoides que es aún más heterogénea porque tiene más calcificaciones en su interior, ¿no? Y acá, de este lado, en el corte coronal, vemos cómo se extiende desde el paladar duro hasta casi la mitad de la órbita, ¿no? Entonces, podemos ver esta imagen, ¿no? En coronal que muestra el complejo estomatal que claramente está destruido, el ostium del maxilar pues no tiene un adecuado drenaje, vemos sinusitis frontal del lado derecho y el septum desviado, de hecho este es la inserción de proceso uncinado hacia la base craneal y vemos cómo está completamente pues destruido, ¿no? El complejo estomatal de ese lado. Luego tenemos ya la tumoración más posterior que depende del hueso esfenoidal. Vemos cómo hacia anterior
pues hay datos de pues material hipodenso, tanto en etmoides anterior como en etmoides posterior del lado derecho, y cómo está confinada, ¿no? Esta tumoración al cuerpo esfenoidal. Acá les puse esta imagen para demostrar, ¿no?, cómo está la fisura orbital superior y la fisura orbital inferior, que claramente no están invadidas, y más hacia adelante está la fosa pterigopalatina, que aparentemente no estaba tomada. Acá más datos, pues, de sinusitis frontal, la órbita con, pues, datos de calcificación, y esta imagen que a mí me gustó mucho en coronal, porque están aquí los nervios ópticos, ¿no? Acá estaría el seno cavernoso, que sí tiene datos el hueso de que está, pues, con mucha osteólisis con el tumor, pero aparentemente no tiene como estas características infiltrativas hacia las estructuras anatómicas importantes dentro de esa área anatómica. Aquí vemos, pues, la extensión hacia el paladar, su relación con la órbita, y en esta imagen en sagital, que a mí me gustó mucho, porque son las dos tumoraciones, ¿no? Súper bonitas, bien delimitadas, una en fosa nasal y otra hacia el cuerpo esfenoidal. Entonces, como alguien tiene algún diagnóstico presuntivo, o No sé si el doctor hay Eduardo... alguna duda, quieren que volvamos a poner alguna imagen, o otra vez el video. Doc, Eduardo Sardá, no sé si usted quiere decir algo de la imagen. Pues hay muchísimo que decir. Sí, está padre. Sí, claro. Mande. Sí, Está padre, sí. no sé cómo lo quieran manejar, pero bueno, si se regresan, ¿podría yo ir diciendo cosas desde el principio? Ok. ¿Quiere que le ponga primero? Lo primero, desde la Perfecto. primera. Es que desde la primera hay cosas interesantes. Una antes todavía. Ah, ok, el topograma y la... Ajá, sí. Ok, perfecto. Ahí. Esa. Desde ahí. Ok, Fíjense perfecto. que este es un asunto que hay que tener en cuenta de que, pues bueno, fíjate que yo al principio cuando empezaste a presentar el caso, yo aquí estaba llegando a mi casa y no alcancé a darme cuenta, estaban aquí atendiendo algunas cosas, pero, o sea, uno ve esto y parece ser algo, definitivamente algo sistémico, ¿sí? Aunque estamos frente a un cuadro de una tumoración nasal y de un proceso obstructivo nasal y la epistaxis y todo, si ustedes se ven la calidad del hueso, vean la calidad del hueso en el Diploe, ¿sí? Desde la imagen previa digital dice uno, ah, qué caray, ¿sí? Y luego en un paciente tan joven como él dice uno, a ver, espérate, aquí hay algo que está mal. Luego, en la 3D, pues bueno, también lo que nos está dando a entender es que la calidad del hueso está terrible. Fíjense la calidad del hueso de la región frontal, la región maxilar, de hecho el proceso alveolar del maxilar y cómo tiene calcificaciones en los tejidos blandos superficiales. ¿Le pasas la que sigue? Sí, claro. Aquí en el paneo, pues bueno, también una de las cosas que hay que decir, si quieres ponlo, fíjense cómo los tejidos blandos superficiales, el celular subcutáneo, eso tiene calcificaciones sobre las parótidas, sobre los tejidos blandos, y todo el hueso se ve anormal. Vean las ramas ascendente del maxilar, los cóndilos, de la mandíbula, los cóndilos mandibulares, el paladar, el hueso. Fíjense la calidad del hueso de la región frontal ya en esto. Vean, ese es un hueso, si tú me dices el paciente tiene 100 años, pues a lo mejor te la creo, ¿no? Pero el chavo está súper jovencito. Fijan incluso cómo tiene unas zonas hasta como líticas ahí en el área. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Sí, doc. Hay algunos otros hallazgos significativos. Mira, en esta, ¿sí? Fíjense cómo está la región del techo de la órbita, el borde lateral de la órbita, o sea, está tomado el frontal, el esfenoides, el maxilar, el proceso palatino de los maxilares. Obviamente que está la tumoración de la fosa nasal, eso sin duda, pero todo lo demás también está afectado. Vean cómo hay calcificaciones dentro de la órbita. De hecho, hay otro hallazgo muy significativo. Vean en la imagen coronal, la muela que está allí, no hay lámina dura,
si se fijan, no hay lámina dura alrededor de los ápices de esa muela. Sí, no está la membrana periodontal, se ve una línea oscura alrededor, se fijan como si estuviera flojo, pero en realidad es un hallazgo que se llama resorción de la lámina dura de los dientes. Sí, eso que están viendo ahí. Y pues bueno, todo lo que tú comentabas de la lesión de la fosa nasal, de la pterigoides, fíjense incluso en el corte axial por detrás de la neumatización de las mastoides, vean el hueso por atrás también está afectado, es todo el hueso. Entonces esto te hace pensar que lo que el paciente tiene es algo sistémico. Sí, cuando menos estaríamos obligados a pensar en algo sistémico, ¿no? Sí, ¿me pasa la que sigue? Sí, claro. Y vean aquí el hueso. Por ejemplo, si no supiéramos de la fosa nasal del tumor, yo les enseño el hueso del maxilar superior y les digo que es una displasia fibrosa y ¿a poco no me la creen? Sí, parece. ¿Verdad que sí? O sea, uno diría, uy, pues sí, podría ser una displasia fibrosa poliostótica, una cosa de esas. Que no es, yo creo que no es, pero, o sea, si lo sacamos del contexto y les presento la pura imagen, a lo mejor me la compran, ¿sí? Pero se fijan cómo el hueso está ensanchado, está expandido, está deformado, pero la cortical está conservada. Tenemos una lesión en el maxilar, tenemos la de la pterigoides, la del esfenoides, tenemos la de la fosa nasal. Vean las partes blandas, cómo hay calcificaciones en topografía de las parótidas y en los tejidos blandos anteriores de la cara. ¿Ve? Lástima que no puedo señalar, pero bueno, ahí vamos. Pasa la que sigue. Sí. Sí, y esta otra que tú habías puesto, también pues está impresionante, ¿no? De hecho, tiene ahí en el cuerpo del esfenoides la cosita esa que tú me habías dicho, y que tú habías descrito, y vean las ramas ascendentes de la mandíbula. ¿Se fijan? Las alas, el ala menor y el ala mayor del esfenoides también están afectadas, sin lugar a dudas. La que sigue, por favor. Sí, vean esto, está impresionante. Es un caso dramático esto. ¿Me pasa la que sigue? ¿Sí? Y el sagital que ti me platicabas que te llama la atención, sí es cierto, se ve lo de la fosa nasal, se ve lo del rostro esfenoidal, pero no dejen de ver lo demás. Vean el proceso alveolar del maxilar, vean cómo está el diente adelante, vean cómo está el clivus, la calidad del hueso es un hueso totalmente anormal. Vean el paladar en la primera imagen axial. Pero dentro del paladar, a pesar de que hay imagen que se ve como si fuera vidrio despulido, es lo que les digo, si nada más viéramos esa, diciendo, pues una displasia fibrosa. Luego, si vemos nada más lo de arriba, diría uno, ¿qué tal una osteopetrosis? O ¿qué tal un Payet? ¿O qué tal esas las displasias óseas, ¿no? Que pueden ser. Pero no, pues en el entorno de la clínica y esto, pues bueno, ya me imagino que todos ya tienen diagnóstico. Sí, pero si te fijas, o sea, es muy interesante lo florido de los hallazgos. No quiero yo todavía inducir qué pienso de diagnóstico para que no romper el ejercicio. O bueno, si quieren que digamos, pues decimos. Los ¿Los laboratoriales no tienen? ¿Solo los que presentaron? Sí, tenemos, pues, óxido, paratormona. Sí, tenemos la paratormona. Ándale, esa era la que yo quería ver. Mira nomás, ese no pequeño quiero decir detalle. Yo tampoco nada para que se mande. Digo, nomás ese pequeño detalle. Yo quería ver la paratormona, pero tampoco quería preguntar porque no quería como que inducir un diagnóstico, pero pues sí, yo creo que sí se tenía que preguntar. Y como nadie levantó la mano, pues bueno, me tocó, doctor. Pues sí. Bueno, la paratormona está ligeramente elevada, una nada. Muy bien. Sí. Entonces, pues bueno, pues ya diga, ¿tienen doctor. algo más? No. Bueno, ¿Mande? Sí. No iba a decir que dijera el diagnóstico, pero sí tiene razón. No sé si tengan más estudios de imagen. Porque yo creo aquí, por ejemplo, que pues bueno, con lo que llevamos, obligadamente habría que echarle un brinco al cuello, ¿no? O sea, hay que seguro. el cuello. Sí, no sé si un eco de cuello, una tomografía 4D, sí. O a lo mejor algo con un SPECT-CT con Sestamibi, o en su defecto un gamagrama con Sestamibi.
Es lo que a mí se me ocurre. No sé si alguien quiera decir algo o si la doctora que dejó de compartir pantalla ahorita nos enseña. ¿Siguen por ahí? Sí, Probablemente se desconectaron, doctor, pudo ser su conexión. Ah, ya. Bueno, les vamos a dar 2 segundos. Pues sí, doctor. Yo creo que estamos pensando lo mismo usted y yo, pero no sé si alguien de los que están acá de espectadores quiera levantar la mano y animarse a dar algún diagnóstico diferencial en lo que las doctoras se vuelven a conectar. No, porque no quiero preguntar así dirigido, porque estoy viendo los nombres aquí, pero no. Si quieren alguien levantar, alguien que quiera levantar la mano. Del civil no, porque pues ustedes lo conocen, pero yo creo que a lo mejor hay alguien del ISSSTE o del IMSS, alguna de las doctoras o doctores. No hay voluntarios, doctor. No, bueno, ¿usted, doctor? ¿Qué quieres que diga? ¿Lo que pienso? Pues bueno, lo que pasa es que me llama mucho la atención, por un lado la paratormona, ¿no? Y por otro lado me llamó también mucho la atención el nivel que a mí se me haría muy interesante tratar de establecer el diagnóstico diferencial entre dos cosas que son casi lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Sí? Tiene falla renal. Sí. Sí, y tiene paratormona elevada y con trastornos de calcio y fósforo, obviamente. Entonces, perdón, ya aparecieron las doctoras. Ya, pero síganos diciendo, doctor. Sí. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, yo veo este estudio y tienes obligación de considerar que esto sea lo de la fosa nasal, yo diría que es un tumor pardo por hiperparatiroidismo. Sí, seguro. Esto parece un hiperparatiroidismo en todos los sentidos. Pero aquí lo interesante sería si es un hipertiroidismo primario o secundario. O secundario, sí. Sí, o sea, si fue el hiperpara lo que fundió el riñón o si la falla renal nos llevó a una osteodistrofia renal o a un hiperpara secundario. O sea, eso está muy interesante. Entonces, que yo creo que eso es parte de lo que las doctoras nos van a platicar. Yo me imagino, porque de alguna forma pareciera, pues, que puede ser un hiperpara. Sí, yo creo que ya están ahí los doctores, pero lo que dice es que estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Yo pensé en un tumor pardo inicialmente, por la historia y demás, la enfermedad renal. Ya cuando ponen la paratormona, pues es impresionante el nivel de paratormona que tiene. O sea, no hay como es muchísimo, no hay una cifra como que estándar entre un nivel de paratormona en un hiperparatiroidismo primario, por ejemplo. Las guías dirán que usualmente no es algo elevado. Más bien las guías dicen que cuando ves niveles de paratormona, por ejemplo, mayores de 700,000, piensas en cosas raras como cáncer de paratiroides, ¿no? Que si se meten a la página, esto es chistoso porque si se meten a la página del Centro Nacional de Cáncer de Estados Unidos, viene que el cáncer más raro en el ser humano es el cáncer de paratiroides. Pero por ejemplo, un nivel de paratormona de más de 2,000 es impresionante, ¿no? O sea, explica por completo cómo el hueso de la cara, que es la imagen que tenemos, pues está como está. Sí, y creo que ahí lo complejo del asunto es precisamente lo que usted dice, saber si es un primario, que evidentemente un primario es por lesión en paratiroides, llámese adenoma paratiroideo, cáncer de paratiroides o hiperplasia de paratiroides, o un secundario de enfermedad renal, ¿no? Sí. Pues bueno, doctoras, no sé si le quieran seguir. Yo le haría de entrada, Sí. Se antoja así como que luego, ¿no? Pasarlo al eco. Sí, de seguro. Así de entrada, luego lo pasa. Sí, claro. Sí, así de entrada, diciendo, a ver, bríncalo al ultrasonido, hombre. Ah, pues mira, ahí está. Sí. Muy bien. Bueno, pues nosotros pensando pues en un hiperparatiroidismo que nos estaba condicionando todos estos síntomas, pues se le hizo un ultrasonido de cuello buscando una hiperplasia de paratiroides, ¿no? Entonces vemos aquí el tejido tiroideo, ¿no? Esta es la tráquea. Aquí vemos unas masas que son las paratiroides, pues bien delimitadas, que no infiltran a los tejidos circundantes, que no tienen sombra, ligeramente heterogéneas, hipoecogénicas al tejido circundante, pues en el cuello, ¿no? Nosotros encontramos 3.
Esta es la primera, está del lado derecho, se encontraron 2 del lado derecho y una del lado izquierdo. Esta es la segunda del lado derecho, igual de las mismas características, un poquito más medial, y la segunda del lado izquierdo. Igual, ¿no? Bordes bien definidos, hipoecogénica. Entonces ya con eso nosotros, pues, este es el Doppler, pues con su característico pedícula vascular, ¿no? Las paratiroides. Entonces aquí no sé si tengan, pues, alguna duda, comentario o si quieren agregar algo más, doctores. Híjole, yo digo, si el doctor Eduardo Sardá es el que hace el ultrasonido, pues sí te quedas tranquilo si el doctor te dice que son paratiroides, ¿no? Pero honestamente yo no me quedaría con un eco. O sea, yo sí me gustaría confirmar que es paratiroides con algo más que un ultrasonido. De hecho, fíjate que a mí me parecería muy interesante, porque, por ejemplo, ves 3, ¿no? Y dices tú, wow. Entonces, ahora estamos ya con otra posibilidad de diagnóstico. Dice uno, a ver, ¿una neoplasia endocrina múltiple? ¿O es hiperplasia de las glándulas? Y entonces, en realidad, fue una falla renal con una osteodistrofia renal con un hiperparatiroidismo secundario. O sea, sí, o sea, como que va cambiando, ¿no? Porque dices tú, caray, si son 3, entonces, pues sí. Yo creo que sí tiene características de ser extratiroideas. Fíjate cómo están por fuera, son hipoecogénicos, redondeados, o sea, con su característica desde el punto de vista vascular también te lo sugiere, pero sí, esto, yo creo que habría que crecer esto o ya sea un gamagrama o a una tomografía 4D de cuello, ¿sí? Para tratar de ir un poco más allá, o incluso, pues, biopsia o algo así, ¿eh? A ver. Pero yo sí, por imagen todavía escalaría un poco más de lo que yo hago, porque yo no hago gamagrama, pero a mí pues, se me antojaría una 4D, y si no, pues bueno, mandarle pedir el gamagrama con Sestamibi. O el SPECT con Sestamibi. También, sí, también. A mí también me gusta más la TAC 4D, la verdad. A mí también. A mí también. Digo, yo no tengo muchísimos casos de hiperparatiroidismo. ¿Qué tendremos, Doc? A lo mejor 6, ¿no? No, como 8, 7, 8. Una cosa así. Pero sí, la TAC 4D sí es una chulada. La TAC 4D está padrísima. Tiene una gran ventaja, ahorita hablando, que sé que estamos hablando frente a residentes, tiene una gran ventaja respecto a los otros métodos de imagen, que es la localización espacial. O sea, o sea, para el cirujano, o sea, yo te puedo decir, está pegado a la vaina carotidia o está en este sitio, y con el gamagrama y eso, ves que sí hay algo que metabólicamente parece corresponder con, pero el problema es que la localización espacial es pobre, y entonces para el cirujano es mucho más complicado. Entonces, la 4DST te da la posibilidad de ver si hay alguna paratiroides ectópica, si está en un lugar poco frecuente, ¿no? De eso que puedes ver en el ligamento tirotímico, o que puedes ver en el espacio retrofaríngeo, en la región parayoidea, en el mediastino, todo eso se puede ver bien se puede ver bien cuando hacemos la 4DST. Eso es una gran ventaja, pues, desde el punto de vista de localización espacial. Pero bueno, a ver. Si le quieren seguir, doctores, dejaron de compartir su pantalla. A ver que a lo mejor nos equivocamos y es otra cosa. Porque no sé qué tanto sangran los pardos. Sí. Y le sangró 2 meses, es un chorro. Eso, a mí eso me sacó mucho de onda. Ahorita que platican. A mí también. 2 meses con sangrado. A lo mejor no es. Sí, es un montón que sangre tanto está. Pero bueno, es renal, ¿no? Y luego ya ve que a los renales la urea elevada y sangran hasta por donde no. Sí. Y bueno, quién sabe. No, la verdad es que sí fue una epistaxis de muy difícil control. O sea, no sabíamos honestamente qué hacer porque pues lo mandas al control de la hormonal, pues, pero pues seguía sangrando y cada vez llegaba sangrando más. Entonces, oye, ¿y no se les ocurrió entre cambio de tapón así de que le quitas el tapón y le pones el otro como que tomarle una biopsia? A mí se me hubiera ocurrido. De todas maneras está sangrando. De todas maneras le vas a poner a mí tapón. Personalmente me tocó ponerle 3 veces el tapón y era una epistaxis que, o sea, que no se veía la fosa. O sea, llenaba. Entonces, pero en 2 meses nunca. O sea, nunca tuvieron un periodo en el cual dijeran,
híjole, lleva 5 días con el tapón y se lo tenemos que quitar para que no se infecte, y se lo quitaron y que vieran, y como cuando la endoscopia que presentaron. No sí, creo sé, que ahí pues, esa fue nuestra ventana y no la dejamos ir. Ok, está bien. Sabiendo la retrospectiva. Bueno, A entonces, saber qué era, pues. sí, ya después del ultrasonido que le realizamos, pues sí nos quedaba mucha duda, lo consultamos y decidimos hacerle un gamagrama con Cestamivir. Este es el gamagrama que le realizamos, lo reportan pues con captación tanto a los 20 minutos como a los 120 minutos en las paratiroides, principalmente en las inferiores, en ambas, ¿no? Entonces nosotros, nuestro plan era pues quitarle las paratiroides inferiores en búsqueda pues de ayudar a controlar el sangrado o ayudarle algo al paciente. Estaba programado para realizarse la cirugía, pero el paciente se cayó y se fracturó la cadera. Saliendo de la... Si tiene re bien los huesos, ¿cómo se fracturó? Híjole, qué mal Qué plan. mala pata. Entonces, Sí. ahí pues, obviamente, nuestro manejo pues se fue a un segundo plano. Primero se decidió resolver, obviamente, la fractura de cadera, que lo tuvo hospitalizado bastante tiempo. De hecho, ahorita todavía no se ha recuperado al 100. Como él es de fuera, ni siquiera ha regresado a este seguimiento acá al civil. ¿Hay alguna razón por la cual decidieron ustedes tomar gamagrama con Cestamivir en lugar de SPECT-CT con Cestamivir o TAC4D? Pues es que a nosotros nos quedaba mucha duda entre qué había venido primero, ¿no? Si la hiperplasia paratiroidea le estaba causando todos estos síntomas o era la enfermedad renal ya de largo plazo, que era lo que le estaba causando. Pues, ajá. Entonces nosotros, pues buscando ver si podíamos hacer algo para ayudarle, porque claramente no íbamos a entrar bueno, ya se había decidido con los médicos tratantes que no se iba a entrar a quitarle el tumor de la fosa nasal, queríamos ver si podíamos ayudarle en algo. Entonces dijimos, bueno, a ver si quitándole alguna paratiroide que tenga funcional, le ayudamos. Entonces nuestro pensamiento para pedirle el gamagrama era si estaban hiperfuncionales o no, para ver si podíamos ayudarle en algo. Pero pues ya no sé, pues hasta ahorita todavía no se le han quitado. No, pero lo que voy con mi pregunta es un poco orientado a lo que dice el doctor Eduardo. O sea, creo que el pensamiento está bien, ¿no? Creo que pudiéramos debatir muchísimo de si la cirugía sería útil en el paciente o no, porque, o sea, no sé, pues, pero yo honestamente creo que le serviría, ¿no? O sea, una paratormona así de elevada con un calcio probablemente por las nubes y un fósforo bajísimo, pues de seguro le ayudaría, ¿no? Entonces, más bien la pregunta que yo les hacía era si ya están pensando, o sea, si su pensamiento es correcto, vamos a ir a quitar la paratiroides. No sé si han operado paratiroides o si han visto cirugía paratiroides. La cirugía per se es sencilla, la localización puede llegar a no ser tan sencilla. Y entonces, o sea, creo que la pregunta es, ya sabes que tienes un hiperparatiroidismo, ya sabes que tienes que ir por la paratiroides, necesitas saber exactamente dónde está la paratiroides. O sea, sí, con lujo de detalle, porque aparte tienes un paciente complicado que no te puedes dar el lujo de abrirlo y explorarlo y decir, bueno, le voy a quitar una y luego déjame le busco otra y luego déjale encuentro otra por el otro lado y luego déjame voy para arriba como se hacía antes, ¿no? O sea, creo que es un paciente en el cual tienes que abrir, ir a la o las paratiroides enfermas y quitarlas rápido, ¿no? Por cómo está tu paciente. Entonces, ¿por qué el gamagrama en lugar del TAC4D o el SPECT-CT? Que no sea el TAC4D, doctor, porque es renal, pero bueno, a final de cuentas está en diálisis y el riñón ya no le jala. Ese es un gran, es una gran limitante, pues, en el sentido del, pues, el asunto renal. ¿El paciente está en diálisis o no? Está en hemodiálisis, doc. Sí. Sí, normalmente fíjate que cuando se piensa hacer, y esto se los aconsejo, pues así como más que consejo, se los platico como información cultural para los residentes. Si tu paciente tiene falla renal pero está en diálisis, entonces lo que hay que tratar de hacer es que el día de la diálisis le hagas la tomografía. Entonces le haces la tomografía, luego va a la diálisis y pues lo dializan y le limpian. Porque sí, lo malo es que pues, el contraste no deja de ser nefrotóxico, ¿no?
y entonces pues le puedes dar un empujoncito, pero si ya está en diálisis, pues en realidad el riesgo-beneficio que se obtiene, yo creo que en este caso en particular es más el beneficio que el riesgo, y se podría hacer. Pero lo ideal sería programarlo en el día de la diálisis. Por ejemplo, oye, que la diálisis la tiene a las 12 del día, bueno, pues se le hace el estudio temprano y se lo llevará a su diálisis. ¿Tienen? Esa es una opción. ¿Mande? Sí. No, les iba a preguntar a las doctores si es el fin del caso. O sea, me imagino que no tiene más porque el paciente no ha... Ok, es que si es el fin del caso y ustedes todavía están pensando en operarlo, por ejemplo, creo que valdría la pena que lo consideren, ¿no? Sí, claro. La TAC 4D, no sé si sepan, a lo mejor ustedes sí, pero si sepan la diferencia entre el gamagrama con Sestamibi, el SPECT-CT con Sestamibi y la TAC 4D. No. Yo aprovechando que está el doctor Eduardo. Bueno, Sí. el Sestamibi es un medio de... ¿Leyeron el Sestamibi dónde se capta? ¿En qué tipo de células de la paratiroides? Además de glándulas paratiroides, en corazón principalmente. No, pero decía yo, las paratiroides tienen ciertas células, ¿se acuerdan? Las principales. Células Y entonces el Sestamibi capta... y ¿Mande? principales. Las oxifílicas. Oxifílicas, ajá. Sí, bueno, para no hacer el cuento tan complicado, el Sestamibi es un medio de contraste que se capta en las células de la paratiroides y que evidentemente se capta cuando estas células están pues, más presentes, si lo quieren ver así, por ende el paciente tiene hiperparatiroidismo. Pero el gamagrama lo que te da es esa imagen que tienen en su pantalla. Y entonces yo como cirujano de cuello me dicen, voy a ir a quitarle la paratiroides, pues ¿dónde la tiene? O sea, del lado derecho, pues sí, pero ¿dónde? O sea, arriba, abajo, por adelante la tiroides, por detrás, pegado al esófago, pegado a la... Ya sabes, o sea, puede estar en infinidad de localizaciones. Es más, la baja del lado izquierdo, me atrevería a decir que en ese gamagrama no estaría, o sea, no sería descabellado pensar que pudiera estar en mediastino incluso, por ejemplo. Y entonces, ante lo superior, ¿no? Entonces, híjole, es bien difícil. Ahora, el SPECT-CT con Sestamibi usa el Sestamibi, pero lo acopla a una tomografía, ¿no? Okay. Como si fuera un PET-CT, pues, un PET. Y la tomografía 4D no usa Sestamibi, usa medio de contraste a base de yodo, ¿verdad, doctor Eduardo Sardá? Sí. Y creo que el doctor Eduardo les puede explicar un poquito más del TAC 4D, porque el Sestamibi, por lo menos aquí en Guadalajara, está muy limitado. Solo en lugares así muy particulares lo hacen. Y la TAC 4D, pues también está muy limitada, pero creo que es más accesible la TAC 4D que el Sestamibi. Y la tomografía 4D te da una localización precisa de dónde está. O sea, te dice, esta es la enferma y aquí está, con lujo de detalle. O las enfermas, ¿no? Sí, yo creo que en este caso entran otras cosas, porque por ejemplo el ultrasonido está muy sugestivo. Y si ya si ya juntas la imagen del gamagrama que se tiene con el ultrasonido, pues a lo mejor ya haciendo el comparativo y todo, a lo mejor sí justamente las imágenes del ultrasonido son estas que corresponden. Podría ser, ¿no? Pero yo sí les diría la 4DST para los... les voy a dar una pinceladita de lo que es la 4DST, porque dicen, oye, pero ¿cómo que 4D? Pues no hay cuarta dimensión. Entonces, en realidad, lo que pasa es que es un estudio en tercera dimensión, cuando tú, o sea, la tercera dimensión, tú sabes que es largo, ancho y profundo, ¿no? O sea, tenemos los tres planos. El estudio, no necesitamos hacer la imagen como la de la calaquita que presentaron al principio. En realidad lo que necesitas es tener sagital, axial y coronal. Esos son tres planos, eso es tridimensional. Pero cuando tú quieres agregar el término 4D, lo que agregamos es el tiempo. Sí, aquí jugamos con el tiempo. Se hace una inyección en bolo del material de contraste rápida y jugamos jugamos entre comillas, ¿no? Pero hacemos el ejercicio con la perfusión de la glándula paratiroides, que es mucho más intensa que el tejido tiroideo en la etapa temprana. Y luego tiene un lavado rápido. Entonces, nosotros con el comportamiento en el simple, comparado con la tiroides, en el temprano, comparado con la tiroides, como en el tardío, comparado con la tiroides, tenemos muy buenas probabilidades de saber si hay una de las paratiroides que está enferma. De hecho, la 4D, esto también es muy importante comentarlo, es un estudio que es para
O sea, se debe de hacer en los pacientes que tienen hiperparatiroidismo diagnosticado y además que tienen hiperpara de preferencia primario. Aquí tenemos la duda si es primario o secundario, pero, o sea, es la búsqueda del cáncer o del adenoma o de lo que ustedes quieran o de la hiperplasia, buscando la causa del hiperparatiroidismo primario. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Y tiene un detalle anatómico espectacular, que es lo que estaba diciendo el doctor Omar ahorita, que es, tenemos muy buena resolución espacial, sabemos exactamente dónde está, pues se puede ir, o sea, el cirujano puede ir y prácticamente teledirigido y encontrar el adenoma, y eso en muchos pacientes, este caso es otro nivel, ¿no? Pues, o sea, pues tienen tumores pardos y todo, pero en un hiperpara convencional le pueden ofrecer una cirugía de mínima invasión al paciente, que eso es una gran ventaja. O sea, no tienen por qué ir y explorar las 4 paratiroides cuando tienes claramente cuál de ellas es y dónde está. Entonces van, quitan el adenoma y puede reducirse la cirugía a una cirugía de mínima invasión, y eso también es una gran ventaja. Sí. Sí, definitivo. Creo yo que tal vez sería lo único, ¿no? Que faltaría para complementar el caso, si es que sí piensan ustedes y sus médicos tratantes en llevarlo a cirugía de resección de paratiroides, ¿no? Que creo que será más de uno. Fíjate que, perdón, voy a sí. interrumpir otra vez un poquito, pero hasta donde tengo entendido, las calcificaciones que tienen las partes blandas y la forma que se está comportando, porque no es solamente los tumores pardos, sino toda esa otra serie de manifestaciones, es un poco más común cuando ya es una osteodistrofia renal. No tanto un hiperpara primario, sino más bien un secundario. Sí, eso les recomendaría si quieren investigar un poquito, tratando de ir un poco más a fondo con lo que tenemos, es ese tipo de manifestaciones es más común en los pacientes renales. Eso es interesante, así como tratando de llegar a un poquito más, ¿no? Porque sí estamos, hasta ahorita estamos todavía como sin que sepamos exactamente qué está pasando. Pues, no sé si exista alguna prueba de laboratorio o alguna otra, esto sí lo digo auténticamente, no lo sé. Si alguien lo sabe, díganoslo. ¿Cómo podríamos diferenciar entre uno y otro con certeza en un prequirúrgico? Pues, así como, sí, yo no sé. Ese silencio me preocupa. Sí, pero sí, no sé. Pues listo, yo ya terminé. Va, pues ya lo último que quedaba pues, era el diagnóstico de tumor pardo o osteoclastoma. Entonces ya vamos a hacer la revisión de los tumores pardos, osteoclastomas. Se los dejo con mi compañera Adi. Perdón, me quedé sin internet, apenas me conecté. ¿Sí me oyen? Sí. Perdón, doctor, me quedé en que preguntaba que no sabía si había alguna prueba y ya no escuché de justo, o sea, alguna forma de poder determinar si es primario o secundario, pues algo que nos ayude. Está complicado en este paciente en particular. Pues sí, pues digo, lo que dicen del hiperpara primario es que el hiperpara primario, la única manera de diagnosticarlo es paratormona elevada, calcio elevado, en ausencia de cualquier otra cosa que te pueda llevar a un hiperparatiroidismo. Es decir, si somos tajantes en la guía, esto no es un primario porque el paciente es renal crónico, ¿no? Claro, así de fácil. Tendría que ser pero también es difícil porque, sí, claro, pero es difícil porque, imagínense, la guía dice hiperpara es paratormona elevada, calcio elevado, y por ejemplo, no renal, no diuréticos, no calcio en orina de 24 horas, son un chorro de cosas. Y entonces, o sea, catalogarlo, yo a él no lo catalogaría como un hiperpara primario definitivo. No, pues no. Pero tal vez la duda quirúrgica sea qué tanto le puede ayudar a resecarle las paratiroides. Y entonces, pues, quién sabe, porque cuántas le vas a tener que quitar para dejarlo
o todas, y lo llevas a hipoparatiroidismo y le va a ir peor, ¿no? O sea, tampoco le va a ir tan bien. Entonces, Sí, de hecho, fíjate que como experiencia, y esto se los platico a los muchachos por si el paciente regresa y se involucran en el tratamiento, yo ya había visto un caso semejante a este de un tumor pardo hiperpara en fosa renal. Haz de cuenta que es así como el caso hermano, así como que fueran casos paralelos, pero ese fue hace como 20 años. Y el cirujano que lo operó me platicó que tuvieron un control del calcio muy complicado en el posoperatorio. Me platicaba él que desarrollan una entidad que se llama hueso hambriento. Y entonces síndrome del hueso hambriento. Sí. Hay que estar pasando calcio en infusión casi en forma continua durante un buen tiempo porque el hueso se devora todo el calcio que hay en... Sí. Todo lo que circula se lo come. Y entonces se lo come, sí. Hacía hipocalcemias muy serias. Entonces creo que lo tuvieron aproximadamente mes y medio, no sé, con infusión de calcio intrahospitalario para mantenerlo. Sí, ahora ya se previene el síndrome de hueso hambriento con por ejemplo, ácido zoledrónico, alendronatos y todo lo demás prequirúrgico para evitar el síndrome de hueso hambriento. Que a lo mejor hace 20 años no se hacía, pero ahora sí se hace, o sea, sí se debe de hacer. Pero de todas maneras es una entidad que se debe de considerar cuando vas a un hiperpara, más si tiene aparatormona de 2000. ¿no? Ok. Yo no sé si lo operaría, la verdad. ¿Pero lo dejas así? No. Sí, tampoco es que eso está bien complicado. Pues sí. Está difícil. Aparte está difícil porque no tenemos paratormona ultra rápida. Esa es la realidad. O sea, tuviéramos paratormona ultra rápida en México, pues le quitas 1. Y la paratormona, que tiene una vida media de 3 minutos, estaba en 2000 y bajó a 1000, déjalo. 50% ya, terminaste. Pero si de 2000 se fue a 1980, pues quítale otra. Y en 10 minutos te dicen si de 1980 se fue a 1500, pues quítale la tercera. Y si de 1500 se fue a 1200, pues quítale un cuarto de la cuarta. O, ya saben, ¿no? O pensando que no tenga ectópicas. El problema es que en México no hay paratormona ultra rápida. Y entonces tú te das cuenta de la paratormona que tiene tu paciente 24 horas después, si bien te va en un buen laboratorio. Y entonces lo operas hoy, le quitas una y mañana te das cuenta que no sirvió de nada, entonces segunda cirugía. Y pasado te das cuenta que no sirvió de nada, entonces tercera cirugía. Y ahí entra, creo yo, la eficacia de un estudio de imagen que te diga, pues tienes 5 enfermas, 2 en mediastino, 2 del lado derecho y una perdida ahí arriba en no sé dónde, pues vas a esas 5 y ya, ¿no? Porque no te puedes dar el lujo de andarlo operando cada día. Híjole, qué barbaridad. Sí, ya, bueno, ya vamos a dejar que den la revisión. Sí, perdón. Porque hay fútbol, doctor, ¿no? Hay fútbol, o ya se acabó. Ahorita juega el Atlas, ahorita. No, pues, y hay que terminar. Bueno, continuamos con la revisión de literatura, con la definición. El tumor pardo se trata de una de las complicaciones musculoesqueléticas del hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica, especialmente en pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Se trata de un desequilibrio en la actividad osteoclástica, osteoblástica, con una reabsorción ósea superior a la formación de la misma. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los tumores pardos son lesiones óseas benignas, con una incidencia entre 1.5 a 1.7% en pacientes con enfermedad renal crónica. Hablando de los tipos de hiperparatiroidismo, tenemos que esta patología se relaciona con 2 tipos de hiperparatiroidismo, entre ellos el paratiroidismo primario, el cual es muy, muy raro. Se trata de una o varias glándulas que van a secretar una cantidad excesiva de paratormona, como es en el caso de los adenomas paratiroideos, y la más común, que es el hiperparatiroidismo secundario, va a ser una secreción de paratormona excesiva en respuesta a una disminución de lo que es el calcio iónico, típicamente como resultado de una enfermedad renal de tipo crónica. Como antecedentes, tenemos que en 1864, Engel por primera vez realiza la descripción de una degeneración quística en todo el sistema óseo. Para 1891, von Reichenhausen diferenció esta afección ósea de la osteomalacia. Sin embargo, no mencionó absolutamente nada de la paratiroides.
Para 1904, Ascanasi relacionó el síndrome óseo con un tumor parotídeo. En 1926, Manley realiza la primera ablación de un adenoma parotídeo en pacientes con osteitis fibrosa quística. Paratiroideo, perdón, doctor. Paratiroideo. Es bien diferente. Sí, disculpe. En 1930, Jeff realizó estudios en animales donde provocaron lesiones de osteitis fibrosa con grandes dosis de paratormona, y no fue hasta 1963 donde Williams describe por primera vez la asociación de un tumor pardo en un paciente con hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal de tipo crónica. Como anatomía de las glándulas paratiroideas, tenemos que hay 4 glándulas paratiroideas, las cuales van a ser encargadas de la producción de la paratormona. Entre ellas tenemos las células parenquimatosas, que se van a dividir en lo que son las células oxifíricas y las células principales. Las células principales van a ser las principales productoras de la paratormona. Entre la localización, tenemos que rara vez va a haber una afección en la región craneofacial, pero si esta ocurre va a ser con mayor frecuencia en la mandíbula que en el maxilar. También va a ser común encontrar este tipo de lesiones en lo que son las costillas, clavícula, pelvis y mandíbula. Realmente este tipo de lesiones la podemos encontrar en cualquier parte de los huesos. Bueno, la paratormona va a tener diferentes tipos de funciones, en los que ellos van a hacer que va a promover la movilización del calcio de los huesos al torrente sanguíneo, va a incrementar la reabsorción de calcio, incrementa también su excreción renal y promueve la síntesis renal del calcitriol. Bueno, de los principales trastornos de osteopatía se van a clasificar en 2 tipos. Uno de ellos va a ser el recambio óseo con mayores concentraciones de paratormona, que en este caso va a ser la osteitis fibrosa quística, que es la que estamos hablando de nuestro paciente. En segundo lugar, vamos a tener lo que es el recambio óseo reducido con concentraciones menores o normales de paratormona, como es en el caso de la osteomalacia. El hiperparatiroidismo secundario va a ser una complicación de la insuficiencia renal crónica y se va a desarrollar a partir de muchos factores. Entre ellos va a ser la deficiencia del calcitriol, la deficiencia de vitamina D, el aumento de la retención de fósforo, y pues todos estos van a causar hipocalcemia y desencadenan la producción excesiva de paratormona e hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Actualmente también se cree que el aumento del factor de crecimiento de fibroblastos 23 juega un papel muy importante en lo que es la regulación del fósforo. Y tenemos un esquema en el cual hablamos de la tasa de filtrado glomerular. Las tasas de filtrado glomerular que van a tener repercusión en el aumento de la paratormona va a ser un filtrado glomerular por debajo de los 60 mililitros por minuto. Sin embargo, vamos a tener cambios en lo que son los niveles séricos, tanto de calcio como de fósforo, cuando los niveles de filtrado glomerular estén por debajo de los 40 mililitros por minuto. Tenemos que esta disminución de filtrado glomerular va a causar una disminución de la depuración del fósforo urinario, por lo tanto, se va a ver en el paciente una retención del mismo que va a causar hiperfosfatemia. También, como ya les mencionamos, el factor de crecimiento de fibroblastos 23 juega un papel muy importante, ya que al disminuir la tasa de filtrado glomerular aumenta la tasa del mismo, que su principal función va a ser la regulación del fósforo. Lo va a regular por 3 mecanismos principalmente. El primer mecanismo va a ser la disminución de una alfa-hidroxilasa. El segundo mecanismo va a ser, estimula la paratormona, que también se excreta por vía renal, y al mismo tiempo va a aumentar la excreción renal de lo que es el fósforo urinario. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener que los tumores pardos van a incluir diversas lesiones óseas que van a contener células gigantes. Entre ellos los vamos a dividir en reactivos, benignos y malignos. El tumor pardo como tal va a ser una tumoración de tipo reactiva, como el pseudotumor hemofílico, las hemorragias intraóseas. Como benignos vamos a tener el granuloma reparador de células gigantes, el fibroma no osificante, el quiste óseo aneurismático, y entre los malignos tenemos el osteosarcoma rico en células gigantes, condrosarcoma
células claras, el carcinoma metastásico y por último el sarcoma pleomorfo indiferenciado. Entre la histología tenemos que histológicamente las lesiones van a ser idénticas a los granulomas reparadores de células gigantes y pues como características van a tener células gigantes multinucleadas, células fusiformes, va a haber una extravasación de glóbulos rojos en las mismas con un depósito de hemosiderina. Estos dos últimos, tanto la extravasación y el depósito de hemosiderina, van a dar el típico color marrón a la tumoración. En cuanto a la clínica, tenemos que el tumor pardo se va a presentar como una masa de crecimiento fija de consistencia de tipo ósea. Comúnmente, esta tumoración va a ser de tipo asintomático. Sin embargo, también puede causar discapacidad para masticar en el paciente, para hablar y para respirar, si esta tumoración solo se presenta en la región craneofacial. Entre el tratamiento, tenemos que en pacientes con enfermedad de tipo crónica, se va a tener una restricción del fósforo en la dieta. Se va a recomendar una dieta que va a ser de 800 a 1000 miligramos al día de fósforo, evitando alimentos como ricos en proteínas, como es la carne y la leche, y aditivos al fósforo, que son pues alimentos con alto nivel de conservador, aglutinantes de fosfato, que es el hidróxido de aluminio y sales de calcio, así como también se recomienda análogos de vitamina D, como el calcitriol, para calcitriol y doxecalciferol. Estudios observacionales han sugerido que los pacientes tienen mayor supervivencia cuando se les administra análogos de vitamina D. Sin embargo, para el 2007 se realizó un metaanálisis donde se dio a los pacientes análogos de vitamina D y en algunos placebo, en los cuales no se encontraron diferencias, no hubo una disminución en la mortalidad, en el dolor óseo, en la enfermedad vascular o en la tasa de paratormona sérica, en aumento de esta. Entonces se cree que esto podría no causar una diferencia si se administra o no en el paciente. Como tratamiento inicial, decía que el tratamiento depende de la severidad de las lesiones óseas del paciente, también de las molestias que le adjudica, pues se van a iniciar tratamiento con concentraciones de calcio, como análogos de vitamina D, suplementos de calcio, quelantes de fósforo y calcimiméticos. Entre ellos tenemos el Cinacalcet. El Cinacalcet pues es un tratamiento de hiperparatiroidismo meramente secundario, sin embargo también se ha iniciado a dar en tratamiento de hiperparatiroidismo primario y también en cáncer de paratiroides. Actualmente actúa modificando la función de las células principales, disminuyendo la secreción de la paratormona para disminuir las concentraciones séricas tanto de calcio como de fósforo. Y sus efectos secundarios van a ser meramente gastrointestinales, van a causar en el paciente vómitos, diarreas, náuseas, y también va a ser muy necesario tener una vigilancia estrecha en el paciente, tener un control del calcio sérico, ya que puede causar principalmente hipocalcemias. Si el paciente va a tener un control del calcio con menos de 8 miligramos, va a tener que ser suspendido. La dosis inicial va a iniciar de 30 miligramos al día, con un incremento en cada 2 o 4 semanas hasta alcanzar una dosis máxima, una dosis tope de 180 miligramos al día. Las indicaciones para considerar una paratiroidectomía pues va a ser que el paciente tenga un manejo médico de hiperparatiroidismo renal de por lo menos 5 meses, con todos los tratamientos que ya se mencionaron, pero que el paciente persista con hipercalcemia o hiperfosfatemia. También que los niveles de paratormona sérica permanezcan mayores a 800 picogramos por mililitro, que el paciente presente calcifilaxis con niveles elevados de paratormona documentados, y el paciente tenga osteoporosis con una puntuación mayor a 2.5 de desviación estándar por debajo de la media, que tenga datos patológicos de esto, que el paciente también haya presentado fracturas y signos como prurito, dolor de huesos, calcificaciones vasculares y miopatías. Hablando en casos muy severos,
o resistentes al tratamiento médico, pues va a ser necesario realizar una paratiroidectomía subtotal o una paratiroidectomía total. Es importante pues la vigilancia posoperatoria de las concentraciones de calcio, como ya se mencionó, por el riesgo del síndrome, como lo mencionó el doctor, el síndrome de hueso hambriento, que va a ser un estado de remineralización ósea acelerado, por lo que el tratamiento con calcio, calcitriol y análogos de vitamina D pues van a ser un coadyuvante pues muy significativo para nuestro paciente. Y pues la disminución del 50% de las concentraciones de paractormona sérica intraoperatoria respecto a las concentraciones basales va a sugerir un éxito en la cirugía del paciente. Sin embargo, la regresión del tumor pardo después de la cirugía de paratiroidectomía pues va a ser en ocasiones muy lenta y puede ser necesario pues realizar una resección quirúrgica de la tumoración en sí. Aunque se ha demostrado que la extirpación de la glándula de la paratiroides disminuye o tiene como mejoría en el hiperparatiroidismo, la regresión del tumor va a ser demasiado lenta. Entonces es cuando se considera el tratamiento quirúrgico del tumor en sí. Sin embargo, también estudios han demostrado que en algunos casos, también la infiltración de corticoide intralesional va a contribuir o va a progresar o va a promover la regresión del tumor. Sin embargo, no hay estudios que nos avalen cuál va a ser el tratamiento indicado en el paciente, ya que cada paciente mostraba diferente progresión de la lesión. En algunos sí la progresión era rápida, en algunos la progresión era lenta. En algunos se decidía nada más el retiro de las paratiroides y este tenía un muy buen resultado en el paciente. Sin embargo, en algunos casos, la regresión del tumor, la evolución del tumor aumentaba. Entonces, era necesario tanto la resección de las paratiroides como también la resección de la tumoración en sí. Muy bien. Pues tienen que operarlo según su revisión bibliográfica. Hay que les vaya bien. Sí. Pues bueno, no sé si hay más comentarios o si alguien levantó la mano. A ver, hay una mano levantada, pero no sé si fue sin querer. Doctora Melissa Romo. ¿No? No, creo que no. No sé. Pues no, creo que no. Pues creo que yo no tengo más comentarios, doctor, no sé usted. Yo tampoco. Órale, pues ya. ¿Ustedes, doctoras, algo? Nos avisan si regresa y si lo operan. No, muchas gracias por eso. Sí, claro que sí. Cierto. No tenía una duda la doctora, fue un error. Bueno, pues gracias nuevamente a todos los asistentes por conectarse el día de hoy. Doctor Eduardo, como siempre, muchas gracias. Ya nomás nos queda una. Le aviso el mes que viene. Gracias como siempre por todo su apoyo. Y a las doctoras del Hospital Civil, muchísimas gracias por el caso y pues bueno, que tengan bonita noche. Descansen. Gracias igual. Buenas noches.